Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, ¿cuántos tienen sed en esta mañana? Creo que todos podemos tener sed de Dios, amén. Pero Él nos da la respuesta, dice: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿A dónde nos llama el Señor en esta mañana y cada día? Venid a Él ¿y qué, iglesia? Despierten esta mañana, ir y ¿qué hacer? Beber. Dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, dijo Cristo, de su interior correrán ríos de agua viva. Ahí en el capítulo 6, versículo 35, Jesús les dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Di conmigo: Jesús es el agua que sacia para siempre. Dile al que está a tu lado: Jesús. Dile: Jesús es el agua para siempre. No otra cosa, no cosas externas. Si yo te hiciera la pregunta, mire, hermano, Jesús, regreso, Jesús es el agua de vida que sacia para siempre. ¿Cómo reemplazarlo y reemplazarlo, hermano? Esa agua no se puede reemplazar. Usted sabe que humanamente está 60% de agua y que todo ser vivo necesita de agua para poder vivir. Este planeta necesita de agua para poder vivir. Usted y yo podemos seguir haciendo cajas de cartón, sillas, hay muchas cosas que son renovables, pero el agua es no renovable. Una vez que usted tira agua en el suelo, no existe nada aquí en la tierra que pueda hacer agua. La agua es un recurso no renovable. ¿Cómo reemplazar lo no reemplazable? El agua de vida, Dios, el Espíritu Santo, es el río de agua viva que viene y satisface nuestra alma. Yo pregunto a ustedes: ¿qué creen ustedes que los hará felices? ¿Cuántos alguna vez han corrido hacia algo o buscando algo pensando que hay algo que sí puedes lograr? Y hasta dices: el día que tenga algo, el día que tenga esto, el día que logre esto, el día que termine esto, ese día seré feliz. Pero muchos ya pasaron por esa etapa y se dieron cuenta que solamente Dios puede llenar esa sed. Nada nos podrá saciar como solamente la presencia de Dios en nuestras vidas. Es más, pudieras nunca tener eso, lograr eso, alcanzar eso, terminar eso, pero si la presencia de Dios está en tu vida, te vas a sentir saciado. Vas a empezar tu caminar, pero saciado. Vas a ir a la mitad, saciado. Vas a tener y te vas a sentir saciado. No vas a sentir saciado. Siempre va a haber gozo, siempre va a haber contentamiento, siempre vas a estar lleno en tu espíritu. Por eso Cristo decía: si alguno tenga sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, ahí está el secreto, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua. Amén. Hace muchos años, hace más de 100 años, existió un predicador, un grande predicador, tiene decenas y decenas de libros de estudios bíblicos, llamado Charles Spurgeon. Charles Spurgeon, conocido como el príncipe de los predicadores, predicaba el presidente de Inglaterra, y él tenía campañas de 40, 50 mil personas, y la gente más diplomática y del área científica venían y lo escuchaban. Tenía 19 años. El príncipe de los predicadores, le decían el príncipe de las rodillas, porque él tenía una profunda comunión con Dios, lo buscaba en oración. Cada vez que él predicaba, debajo de la plataforma habían casi de 400 a 500 personas que estaban orando, intercediendo, hermanos. Amén. Y Dios lo usaba. Una frase que me gusta mucho y dice: un hombre entrando a un burdel, repito, un hombre entrando a un burdel es un hombre buscando a Dios en un lugar equivocado. Y todos nosotros vamos a tener esa tendencia, buscar a Dios en el lugar equivocado. ¿Cuántos de nosotros hemos buscado esa saciedad en nuestro trabajo? ¿Cuántos les gusta trabajar? Ay, Dios, me estoy asustando. Diga, a mí el trabajo es salud, ¿verdad que sí? El trabajo es salud. La Biblia dice: si fueres flojo en el día de trabajo, tu fuerza
reducida. Por eso dices, estoy cansado de no hacer nada, ¿verdad? Porque ya viene en la Biblia, ¿verdad? Y es bueno trabajar, pero puedes cruzar el nivel de trabajar a ser un trabajólico, ¿verdad? O workahólico, dicen en inglés, que significa que solo estás trabajando. ¿Y por qué? Todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Porque estás buscando a Dios en el lugar equivocado. Y hasta dices frases como, es que así me distraigo. Así me distraigo. O de repente terminas una temporada de Chosen, para no decir de Betty la Fea, ¿verdad? Y brincas de Betty la Fea y brincas a las novelas turcas, luego coreanas, y estás brinque, buscando a Dios en el lugar equivocado. Y luego dices, ¿sabes qué? Me voy a comprar unos tenis originales. Y luego dices, no, mejor me voy a comprar otros, de la mejor marca que ha existido en toda la tierra, Andrea. Así, comercial para Andrea, y así. Y empiezas a comprar cosas, y dices, si tengo eso, estoy completo. Y cuando tienes tu closet lleno de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 docenas de zapatos, ¿verdad? Te das cuenta que eso no te llenó, porque buscabas a Dios en el lugar equivocado. La pornografía es buscar a Dios en el lugar equivocado. El vicio es buscar a Dios en el lugar equivocado. Hay muchas cosas porque tu alma tiene sed. Te quieres sentir completo, te quieres llenar. El corazón vas a estar sediento de algo mayor que pueda completarlo. Pero el problema es que nuestra generación busca a Dios en el lugar equivocado. Isaías 44:3, me encanta esto. Es una promesa que Dios me dio para mí, para mi familia, para mi hijo, para mis hermanos, para mi esposa. Si tú lo puedes creer, abrázala en esta mañana. Isaías 44:3, y dice así: porque yo derramaré, dice el Señor. Si lo pueden poner ahí en pantalla para leerlo juntos. Porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre tierra. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Una vez más, dígalo conmigo. Dice, porque yo derramaré aguas sobre el sequedad y ríos en tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tus y mi bendición sobre tus renuevos. Amén y amén. Es una promesa para mí. Yo no sé para usted. ¿Usted la cree? Diga amén, hermano, así sea. Diga así sea sobre mi vida, sobre mis hijos. Ahí donde está su familia, diga así sea. Hermano, tenga sed, dígalo, hermano. Así sea sobre mi familia, en el nombre de Jesús de Nazaret. Proverbios 1:23 dice: volveos a mi reprensión, o volveos a mi palabra, y aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Nuestra alma está sedienta de esa fuente inagotable, pero cuando tú te rindes a ella, que es el Señor, que es su presencia, que es el Espíritu Santo, cuando buscas su rostro, esa saciedad va a ser completada. Ese vacío, esa ansiedad y esa vida eterna llegarán a nuestras vidas. Dios. Así que Jesús es el agua que sacia para siempre. Dile una vez conmigo: di, Jesús es el agua que sacia para siempre. No solo sacia para siempre, sino que Jesús es el agua que fluye para siempre. Amén. ¿Cuántos han bebido agua del manantial? ¿Cuántos han tenido la preciosa experiencia de beber agua de un manantial? Han bebido de la mejor agua. Hace muchos años, cuando acompañamos a mi papá a una campaña allá en Veracruz, llegamos a una parte, no sé, saludos al hermano Mario. Ahorita están en Coatzacoalcos, Veracruz. Hoy van a ir al servicio ya, Dios los bendiga. Y estábamos ahí en Veracruz, y recuerdo que nos llevaron a tomar agua a un manantial, y estuvo padrísimo porque primero nos dieron una hoja grandota, y con la hoja el hermano que vivía ahí hizo como un conito, y lo tomó el agua y lo así. Y yo, sabe mejor que Bonafont, que Ciel. Y luego otra vez, y luego de repente empezó a agarrar sabor, y ya dije yo, es como agua de horchata.
Dije, ya sabe como a chocolate. Pues es que alguien había metido el pie, ¿verdad? Y había movido todo el agua. Pero al inicio sabía muy rica, ¿verdad? Y brota y brota. Y lo más bonito es cuando alguien era dueño de ese terreno. Lo increíble que era que de repente te decían, ¿de garrafón o de manantial? No, pues de manantial. No, me haría un popote de 2 metros para no agacharme así de wow, hermanos, wow, wow, wow. Y brota y brota y brota. Fue en Álamos, Veracruz, exacto, Veracruz. Jesús es el agua que fluye para siempre, amén. Ahora, ¿quién es el agua de vida? El Espíritu Santo, que fluye para siempre. ¿Para hoy? Sí. ¿Para hoy que estamos celebrando a Cristo? Sí. Pero mañana que te da golpes la vida, mañana donde dices, ¿de qué me sirvió ir a la iglesia? Mañana cuando el enemigo empieza a poner pensamientos. El día de mañana cuando ya tienes que pagar la tarjeta de crédito, sí, Shane te va a cobrar tarde o temprano. Y cuando estás ahí y ya todo mundo se enoja, ¿verdad? Ya te irritas, pero ¿quién te mandó a estar comprando a la 1, 2 de la mañana en Shane? Dios está hablando. El becerro de oro se está cayendo, ¿verdad? En esta mañana. Hermano, si lo quiere recibir de otra manera, usted está buscando a Dios comprando en Shane, hermano. Siempre lo había querido decir. Y ahí está, luego, ¿cómo va a pagar? Es que no gano lo suficiente, tú gastas todo. Pero ¿quién lo manda buscando al Señor? Ahí en la madrugada. Amén. ¿Quién dice amén? Estamos buscando al Señor en el lugar equivocado. Hoy te quiero hablar de un problema, de este antídoto y de una buena noticia. Di conmigo, el problema, el antídoto. Número 1, el problema. El problema es que tienes sed de Dios. Hay que reconocer que tu alma, tu vida, tu mente tiene sed de Dios. Y el problema es que lo buscamos en el lugar equivocado. Pero ¿qué decía el salmista en el Salmo 42:1? El siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Y luego dice, ¿cuándo vendré y me presentaré? Dice, mi alma tiene sed de Dios, el Dios vivo. Si lo puedes poner en pantalla, John, Salmo 1. Y ya lo he contado muchas veces, pero para los que no han oído esto, el salmista David, el rey David, vivía en su palacio real, ¿verdad? Ahora, algo maravilloso es que la casa de David era más chiquita y el templo era más grande. Pero cuando vino Salomón, la casa, más bien, no, David adoraba en tabernáculo. Pero cuando vino Salomón, dice, wow, que la dejó preciosa la casa de Dios, pero era un cuartito chiquito, hermanos. De hecho, el templo de Salomón era más o menos esto, ¿verdad? Más aproximadamente, ¿verdad, pastor? 9 por 30 metros. Salomón hizo su casa, hizo un caso, no. Ahí vemos las prioridades, ¿verdad? Y David buscaba la presencia de Dios. Bueno, y cuando estaba David, dice que de repente venían las sequías, dejaba de llover. Cuando dejaba de llover, los ciervos, aquellos venaditos, bajaban a los arroyos, donde antes había cauce de agua, y dice que ellos venían y de repente con las patas delanteras empezaban a rascar a ver si sacaban agua, y rascaban hasta llegar al punto donde no encontraban agua. Se cansaban, volteaban y ahora con las patas traseras empezaban a rascar piedras, entre los espinos, entre las ramas secas que antes se llevaba al río, pero que ahora estaban estorbando, y rascaban hasta que todas sus patas traseras y delanteras se habían llenado de sangre. Su pecho, su pectoral, su lateral, sus lomos estaban cansados y también fatigados. Así que solamente les quedaba un recurso. Dice que iban y se hincaban y solo les quedaba un recurso: su rostro, su hocico. Y los siervos bajaban, ponían su rostro en medio de las piedras y los espinos y empezaban a rascar con su cara. Y rascaban, y de repente, en vez de sudor, gotas de sangre, y se empezaban a llenar los siervos de sangre, dejaban una mancha y rascaban con tal de encontrar una sola gota de agua. Pero de repente ellos, fatigados y viendo que habían fallado de agua, caían
Y estando ahí empezaban a bramar. Pero cuando ellos hacían eso, los campesinos o agricultores que estaban en los alrededores iban corriendo al siervo sufriente. Y cuando estaban allí, se ponían de rodillas, sacaban su cantinflora y le daban de beber al siervo. El rey David, viendo eso, decía: como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Aleluya. Así debería de ser nuestra sed cada día, de buscando a Dios, que es raspar. Es decir, hoy sí o sí voy a beber del agua de vida. Sí o sí. Tengo mucho trabajo y tengo muchos compromisos, no tengo tiempo para nada. Por eso sí o sí voy a buscar de temprano el rostro de Dios. Me levantaré y buscaré el rostro de mi Dios. Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Vamos a ver, pero más adelante hay un verso que llena mi corazón, que dice: un abismo llamó a otro abismo a la voz de tus cascadas. Porque empieza a hablar poesía David. Pero ¿qué es un abismo llama a otro abismo? Cuando a veces tenemos un problema del tamaño de un abismo, que ya no le llamamos norte-sur y nos deja sin fuerza, sin estrategia, se nos acaba todo, aún nuestra fe, y estamos en medio de un abismo. Pero empezamos a esperar en Dios, empezamos a clamar a Dios. Dice que un abismo llamó a otro abismo a la voz de sus cascadas. Tu clamor, tus lágrimas, tus cascadas empiezan a clamar y llega un abismo más grande, que es el abismo de las aguas de Dios. Cuando llovía antes y se ponía gris el cielo y decían se cayó el cielo a la tierra, o sea, todo el agua, a eso le llamaban el abismo. Cuando usted lee Génesis, dice: los grandes abismos fueron abiertos. Abismo llama a otro abismo a la voz de tus cascadas. Y luego dice ahí el salmista en el Salmo 42: tus ondas y tus olas me cubren. ¿Cuántos han ido a la playa, hermanos? Bueno, a Bella Unión. ¿Cuántos han ido a Bella Unión? Y se han metido en el río aquí y se han acostado así. ¿Quién se ha acostado así? Ay, qué rico. A ver, que ya me dejan predicar así. Gloria a Dios. ¿Cuántos se han acostado así en la orilla del agua, en el mar, y están así? Y luego de repente les pasan las olas aquí arribita. Y los que usan gogles o los que resisten el agua y abren sus ojos y lo ven aquí el agua. ¿Nunca han hecho eso? No, pues les falta barrio, hermano. No. Bueno, yo sí lo he hecho y estoy así. Y luego nomás veo donde pasan las olas así. Y se ve bien bonito y parece así como un cristal. Bueno, decía el salmista: tus ondas y tus olas me cubren. Primero hablaba que un siervo tenía sed, pero ahora venía, Dios vinieron hasta rebasarle, tal manera que no tiene sed y todavía las olas de Dios le cubren y pasan encima de él. Así es su gloria. Cuando venimos sedientos a la casa de Dios, pero venimos con un corazón dispuesto a recibir, a humillarnos, a buscar su rostro, a decirle: Señor, lo único es tu presencia, tú te encargarás de todo lo demás. El abismo, ese abismo llamará a otro abismo. Su gloria nos cubrirá y su casa será llena de su gloria. Amén. Aleluya. Dale fuerte el aplauso a Cristo. Aleluya, te adoramos. Mi alma tiene sed de ti. Di conmigo: fue diseñada para intimar con Dios. Fuimos diseñados, hermanos, para tener intimidad con Dios. Pero vuelvo, el problema es que no tenemos intimidad con Dios. Intentamos saciarnos con cosas vacías. Buscamos a Dios en el lugar equivocado. Ese es el problema. Oh, aleluya. Nada nos podrá terminar por satisfacer hasta que no logremos conectar con nuestro Creador. Amén. Nuevamente Jeremías 2:13: porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron unas cisternas rotas que no retienen agua. Amén. Aleluya. ¿Cuáles son tus cisternas, hermano, en esta mañana? ¿Cuáles son tus cisternas? En esta mañana,
¿Cuáles crees? Reflexiona por un momento. ¿Cuáles crees que han sido tus cisternas? ¿Cuántos saben que Dios bendice? ¿Cuántos saben que Dios provee? Pero muchas veces no necesitamos negocio el domingo en la mañana, que es el día del Señor, y cavamos para nosotros cisternas rotas que no retienen agua. Podemos, aquí en Monterrey hay un lugar que sé que muchos ya han comido. Es el lugar que tiene sello, por muchos años ha ganado el sello de la mejor hamburguesa en Monterrey. ¿Cuántos aman las hamburguesas? Ahora sí dijeron amén, ¿verdad? Pero cuando dije otro, nadie respondió. Y ellos no abren los domingos, hermanos. Y tienen el sello de Monterrey. Y cuando lo entrevistan al dueño, le dicen, ¿por qué no abre los domingos? Es el día de la ganancia. Y él dice, no, primero, porque el domingo es de Dios, es de la familia y es para hacer una actividad deportiva. Dice, pero primero es de Dios. Y le dijeron, ¿dónde te inspiraste? Y mencionó otro negocio, Chick-fil-A, que es como un Kentucky, pero en vez de tener una parada para pedir a la comida, el drive-thru por afuera, son 4. O sea, esos negocios siempre están llenos. De hecho, dan comida gratis los miércoles de 12 a 1 para que vaya. Y lo que usted pida se lo dan gratis. Nomás le falta la visa y el pasaporte, ¿verdad? Pero ahí está, yo cumplo con darle información. Y ellos no abren los domingos. Y cuando les preguntan, le dicen, ¿por qué no abren los domingos? Porque el domingo es de Dios. Y Chick-fil-A es el top de la empresa de comida que más dinero gana en Estados Unidos. Nunca cambió a Dios por nada. No abre los domingos y es la empresa más rica de todas las empresas de comida rápida, porque supo dónde encontrar su fuente de agua de vida. Y dicen por ahí que el trabajar en Chick-fil-A en la iglesia. Mi hermano Daniel trabajó en The Food Box, en esa empresa de hamburguesas en Monterrey, y Dani decía, es que servir ahí es como servir en la iglesia. Ellos encontraron el secreto. Haz a Dios tu negocio, a tu socio en el negocio. Hazlo. Y no vas a saber dónde poner. No hay que buscar a Dios en el lugar equivocado. ¿Sabes qué pasa cuando queremos saciarnos con cosas huecas, con cosas vacías? Es que nunca nos vamos a poder llenar. ¿Con qué estás tratando de saciarte en esta mañana? Cuando nos tratamos de buscar nuestras con algo exterior, con algo hueco, nunca nada de lo que hagamos será suficiente. No te vas a detener. Nunca, es justamente lo que sucede. Nunca será suficiente. Nunca llegará el día que digas, bueno, ya vivo pleno en mi negocio, trabajan para mí, puedo buscar a Dios. No, cuando llegues a ese punto, si no has buscado la fuente de agua viva antes, vas a querer abrir un segundo negocio, vas a querer seguir y seguir, pero nunca será suficiente. Aleluya. En las bodas, capítulo 2 de San Juan, del versículo 11 a 12, dice que el vino escaseó. Fue el primer milagro de Cristo. Pero cuando llegó el momento cuando se dieron cuenta, dice que María fue y le dijo a Jesús, le dijo, haz lo que tienes que hacer. Ella sabía quién era Cristo. Y Cristo le dijo, madre, pero aún no ha llegado mi hora. Pero Jesús, yo creo que eran grandes amigos, tuvo misericordia. Dice que llamó y pidió que le trajeran ¿qué? ¿Agua o vino? Agua. Porque el vino no se multiplica, se hace nuevo. ¿Y cómo viene el vino? A través del agua. ¿Qué representa el vino en la palabra de Dios? El gozo, la plenitud, la presencia de Dios. ¿Y cómo vino? A través del agua. ¿Y el agua qué representa? Al Espíritu Santo. Entonces el vino no se multiplica, se hace nuevo. Mira lo que decía el salmista en el capítulo 103, verso 5. Dice, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía
iglesia conmigo, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que rejuvenezcas como el águila. Él es el que sacia. Él es el que sacia. Aleluya. Abre tu Biblia ahora en San Juan capítulo 4 versículo 13 al 14. Dice que Jesús le era necesario pasar por Samaria, y dice que los discípulos que tenían que hacer, pero Cristo se desvió a Samaria, un lugar donde no tenía que haber un judío. Pero cuando llegó ahí se encontró a una mujer, esta mujer llamada la samaritana. Claro, no es Soto la María, no es la María la Sotana, es la samaritana. Amén. Chiste, no lo vuelvo a hacer. Perdóname, Señor. Perdóname. Aleluya. Perdóname, Señor. Dicen en Sonora, anda salado. Y llegó, pero esta mujer era una mujer. Dice que Jesús llegó a las 12 del día. ¿Qué hay? Imagínense el solazo. ¿Qué te provoca estar parado en el desierto a las 12 del día? Sed. Y cuando llega delante de la samaritana, Jesús empieza a hablar con ella y le dice: Jesús, dame de beber. Siendo tú judío, me pides a mí, mujer samaritana, que te dé de beber. Dice de beber cuando los judíos y samaritanos no se llevan entre sí. Y Jesús le dice en el verso 10: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le das a él y él te daría agua viva. Versículo 11 dice: la mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo? ¿Bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Léelo conmigo, iglesia, una vez más: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Aleluya. Y la mujer le dijo: Señor, mira lo precioso que le dice: Señor, dame agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Jesús aprovechó ese momento para algo muy importante y le dijo: ve, llama a tu marido, verso 16, y ven acá. Respondió la mujer y le dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Y le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Pero Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la de los judíos, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores, no importa si samaritanos, no importa si israelitas, no importa si son coahuilenses, si son de Saltillo, adorarán al Padre ¿en qué? En espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Quiero decirte algo: Jesús te ama, pero también va a abrir tus ojos para que reconozcas tu pecado. Pero el pecado a veces no es otra cosa más que buscar a Dios en el lugar equivocado. ¿Cuántos maridos había tenido esta mujer, hermanos? 5, y el que ahora tenía no era su marido. No hay aquí nadie con espíritu de la samaritana. No, nadie. Y cuando
¿Qué le estaba diciendo el Señor? Le estaba recordando algo. Le está diciendo: mujer, es que tú has tratado de saciarte. Has repetido una y otra vez el mismo lugar tratando de buscarme, pero yo soy la fuente de agua viva. Ahora te voy a decir el antídoto. Ya dijimos el problema que dijo Cristo, que tales adoradores busca al Padre. Cuando tú y yo vamos en búsqueda de esa agua, estamos adorando a Dios. El antídoto es este, hermano. Muchas veces di conmigo: primero es la gracia y después la transformación. Tito 2, 11 y 12 dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Una vez más, di conmigo: primero la gracia y luego la transformación. Muchas veces oramos y decimos: Señor, y abrázalo para el resto de tu vida. Decimos: Señor, como estoy batallando con la lujuria, y dice: Señor, ayúdame a vencer la lujuria. Yo te voy a enseñar a que el antídoto es cambiar la oración y digas: Señor, dame de beber. Que la oración no sea: Señor, soy muy enojón, todo. Señor, ayúdame a que ya no me enoje. No, la oración debe ser: Señor, dame de beber, dame de beber, dame de beber. Hermanos, porque, aleluya, la oración se trata no de enfocarnos en el pecado, sino se trata de enfocarnos en nuestra identidad de quién somos. Y tú y yo somos hijos de Dios. Cuando eres hijo, hermanos, hay una identidad en ti. Vives como hijo. Tienes la confianza de entrar a la casa del Padre y beber de su agua. Hijo. ¿Cuántos de ustedes? Yo recuerdo aquí, yo aquí arriba jugaba las famosas retitas. Yo era güero de ojos azules, pero todas las tardes salía a jugar fútbol de 4 a 5 horas. Y salía prieto, nunca se me quitó eso. Pero yo nomás tenía sed. Venía corriendo, abría la puerta como un relámpago, me subía, garrafón lo vaciaba, trataba de llenar mi vaso de agua, lo llenaba hasta salpicaba de agua y ni la limpiaba, tomaba agua y me iba corriendo y seguía jugando. Y tenía la confianza porque el hijo había entrado. El que no es hijo dice: me da un vasito de agua. No tendrá una tacita de café, pero el que es y bebe agua y la sed se sacia. Cuando se trata de vencer el pecado y de saciar una vez por todas esa sed que habías tratado de saciar con cosas que no saciaban, solamente tienes que dar este paso: empezar a tomar agua, empezar a beber de Él, empezar a beber de su Espíritu, empezar a beber. No es: Señor, por favor, es que soy bien afanoso, es que cuando ya voy a pagar, ya Shane me dice que pague, cuando Temu me persigue, cuando ya las cuentas están aquí, ya tengo que llegar la fecha de corte, quítame esa desesperación. Yo vengo a beber de ti. Yo vengo a beber de ti, Señor. No reemplazo lo irreemplazable. Vengo a llenarme del agua que me sacia para siempre. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí en esta mañana? Sí, Señor. 1:2, voy terminando. Dice: por tanto, dice, despojémonos de todo peso y de todo el pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Dile al que está a tu lado: no te rindas. Dile: no te rindas. Ahora, hermanos, termino con esto, el antídoto. Resumo: no es correr en contra del pecado que te está alcanzando, no, es correr a Jesús. Por eso la mujer samaritana le dijo: dame de esa agua para que no tenga, venga aquí a sacarla. Como dato interesante, a esa hora las mujeres no iban a sacar agua. Las mujeres iban en grupo a las 6 de la mañana a sacar agua. ¿Sabes por qué estaba a las 12 ahí? Porque era rechazada, porque 5 maridos había tenido y el que ahora tenía no era su marido. Ella lo había perdido todo.
pero encontró a Cristo y ahora lo ganó todo, hermanos. Fue esa mujer y Jesús le dijo: no digas nada, no vayas a Samaria, no digas lo que te he dicho, no es mi tiempo, mujer, no vayas. ¿Y qué hicieron los saciados, hermano, en la Biblia? Jesús le decía a los ciegos: vayan, denle gracias a Dios, da todo, pero no digas quién lo hizo. Y ahí va el ciego: Cristo me sanó, Cristo me sanó. Y luego: pero te sanó en sábado. Miren la mente de los judíos: te sanó en sábado. Dijo: ese hombre es pecador por haberte sanado en sábado. Dice al ciego: pues si es pecador no lo sé, una cosa sé, que habiendo yo ahora veo. Fue la samaritana y le habló a todos los samaritanos que había llegado alguien que era mayor a Abraham, que era la fuente de agua de vida. Amén. Di conmigo: el problema, el antídoto, y ahora por último las buenas noticias. Hermanos, tú te enfocas en Cristo, el pecado pierde completamente su poder. Cuando tú te enfocas en Cristo, el pecado perderá su poder, perderá su capacidad. Por eso decía el hermano Galván: no diga no puedo, diga todo lo puedo en Cristo que me fortalece. 2 Corintios 3:18 dice: por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen por el Espíritu. Pero ¿qué dice? Mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados. Viendo que, viendo al Señor, somos ¿qué? Transformados. No es soy transformados, dejo de hacer esto, la religión dice que deje de hacer esto, que hacer eso porque la religión dice, entonces ya voy al Señor porque soy transformado. No, solo sé sincero en esta mañana. El único que quiere el Señor. No que digas amén, que el hermano no se entere. ¿A mí qué? Eres tú con Dios. En esta mañana, si tú le dices: Señor, Señor, yo todavía soy un mentiroso, engaño, batallo con esto, y eres sincero delante de Dios, que dice que vas a ser ¿qué? Transformado. Wow, esto va en contra de la religiosidad. Dice que solo se trata de ver y seremos transformados por su Espíritu Santo. Las buenas noticias es que hoy podemos ver su gloria. Cuando nos enfocamos en Cristo, el pecado deja de ser atractivo. Amén. Sí, Señor. Di conmigo: el pecado deja de ser atractivo. Amén. San Juan 7:37: si alguno tiene sed, venga a mí y beba, y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Isaías 58:11 dice: Jehová te pastoreará siempre. Si lo pueden, Isaías 58:11 dice: Jehová te pastoreará siempre. En lo que lo ponen, hace 15 días yo estaba allá atrás en la hora de la oración y escuché a la hermana Mayra orar este verso, y estaba la hermana Mayra: Señor, Jehová siempre. Y decía la hermana Mayra: y en las sequías saciará tu alma y dará vigor a tus huesos. Y yo seré, Señor, como huerto de riego, como manantial de agua, cuyas aguas nunca faltan. Y cuando estaba orando la hermana Mayra, mi corazón se agitaba y yo decía: wow. Le dije: wow, qué bonita oración. La hermana Mayra, ella creció en una familia muy pobre. Aún cuando ella empezó a ser bendecida por Dios, familia, primas de ella le decían: wow, qué increíble lo que Dios está haciendo cuando tú eras muy pobre. O sea, se lo marcaba el enemigo. Pero hay una promesa de parte de Dios que dice: a mí, no sé a ti si tú lo puedes creer, pero a mí dice la palabra. Johnny, di tu nombre ahí si tú lo puedes creer. Di Jonathan. ¿Alguien más lo cree en esta mañana? Abra su boca, porque saciará su boca, dice la Biblia. Diga conmigo su nombre ahí. Dice: Jonathan,
te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Vengan los dos. De repente, de la familia de José, acérquense los dos. Ellos, hermanos de ellos, no había profesionista, venía de escasez. La mamá de José vendía gorditas, ¿verdad? Mayra, ella quedó huérfana de padre, de madre. Su familia, cuando fallece su mamá, le dice: bueno, pues ya no tenemos vínculo alguno. Se desvincularon, ya no somos familia. Imagínate que familia venga y te diga esas palabras, porque solo el que sacia, ¿quién es? El Señor. Pero de repente Mayra conoció al Señor. Llegó en extrema pobreza, conoció a José. José tenía algo que estaba cargando. ¿Y quién era? El agua de vida. Y había visto cómo Dios había sido su socorro. Hace unos años atrás, recuerdo, estaba en Monterrey. José me llamó y me dijo: Johnny, se están llevando mis muebles. Mayra le marcó a José. Ellos pasaron por una situación económica muy fuerte. Vino la mudanza, le sacaron sus muebles. Luego ellos fueron prestados, pagaron, les regresaron los muebles todos golpeados, todos astillados, se los arrumbaron. Pero José y Mayra nunca dejaron de creerle a Dios, porque nunca su amor por Dios ha dependido si hay o no hay. Su saciedad, ¿de quién viene? Ya hace algunos años atrás Dios les bendijo. Ellos no sabían manejar, llegaban en taxi, eran los primeros que llegaban. Pero Dios viene y sacia en el área que tú lo necesitas. Ahorita voy a dar este ejemplo. Hoy quiero, muchachos, si alguno quiere voltear, si tiene todavía, no tiene que voltear, pero si usted batalla con el chisme, puede voltear ahí atrás. Y nadie va a voltear. Gloria a Dios por eso. Ellos el día jueves están estrenando vehículo. Ahora es una camioneta. Jamás han tenido un carro usado. Es su tercer carro de agencia. Nomás lo digo para que sepan quién es su Dios. El segundo se los dio Dios. Ellos trataron de mover las cosas. Dije: vamos por ahora un mejor carro, solo creyéndole a Dios, siéndole fieles a Dios. El hermano José nos invitó cada mes a dar una ofrenda a favor de su familia, una cobertura. La hermana Mayra todo el mes, cada semana lo hizo. Fue algo que Dios les habló, fueron fieles con Dios. Pero cuando fue el segundo carro, se pusieron trabas, esto y el otro. Sin embargo, Dios les dio una palabra que hasta el día de hoy los persigue, y fue: ¿cómo van a conseguir lo que Dios les ha puesto el anhelo en su corazón? A la manera de Dios. Les cerraron las puertas, pero no fue el diablo quien les cerró las puertas, fue Dios quien se las cerró. Como cuando el Espíritu Santo interrumpió a Pablo, le dijo: no vayas para allá, ven para acá. ¿Y qué pasó a la semana? Ahí en la empresa hubo una rifa y Mayra se sacó el carro. Fue a la manera de Dios. Y el día de ayer que platicábamos, me dice: aquí está afuera, fui a conocer su carro, me lo va a prestar. Y así, y le dijo a mi papá: lo vas a estacionar enfrente como testimonio. Y yo le dije: ¿qué increíble? Me platicaba una palabra que me gustaría que el sueño que Dios te dio. Pero yo le decía: ¿sabes qué me impacta? Le dije: que nunca pisaste un carro de segunda mano. Le dije: y si supieran y que vinieran, ¿de dónde viene la pobreza? Pero tenemos un Dios que sacia. Pero si algo me consta, es que ustedes han buscado saciarse de Dios. Solo saciarse de Dios, llenarse de Dios, llenarse de Dios. Como cuando dijiste: Johnny, en mi casa no hay, solo me queda un chile arrugado en el refrigerador. ¿Y qué te tocó?
de Dios. Y ahí estaban. ¿Dejaron de faltar cuando no tenía nada? No. No es todos pasamos por diferentes retos, aún en confianza, cuando a veces hay alguna cosa que no se está poniendo de acuerdo. No por eso no faltan. Vienen, no están de acuerdo, para la silla, pero no dejan de faltar. Vienen y ponen su rostro en Cristo. Y por eso la promesa es: el Señor los pastoreará siempre, y en las sequías, ¿qué va a hacer el Señor? Saciar la alma y dará vigor a sus huesos, y serán como huerto de riego. Y estaba 15 días, el Señor yo seré como huerto de riego. Y yo le dije ayer, yo no sabía que este es su verso de vida, ¿verdad? Y quisiera brevemente que testifiquen lo que Dios ha hecho, y ahorita me Aleluya. Dios los bendiga, hermanos. Hace 2 años en Monterrey, fin de año, Dios nos dio una palabra y nos dijo que nos iba a dar una camioneta. Créanmelo, Dios es testigo. En mi corazón no había de que: Dios, tú me dijiste, tú me hablaste, ¿cuándo? No. Dios es testigo. Y el jueves de Dios, ahí está afuera. Nada más créele a Dios. Yo no le voy a decir más que créale a Dios por sobre todas las cosas. Y procure siempre vivir a la manera de Dios. Esa palabra a mí me la dio cuando llegó Román y llegó a esta iglesia, a la manera de Dios. Y hemos aprendido a vivir y a depender de Dios a su manera, nada más. Dios lo bendiga. ¿Se puede poner el otro versículo, el que sigue? Ahorita que estaba leyendo 58, 11 y 12. Pagamos, hace 2 años Dios me dio una palabra, me dijo: empieza a pagar cada mes un pacto por 500 pesos, y lo empezamos a hacer. Y este mes de marzo igual pagué mi semana, y estaba predicando Johnny, cayó la gloria de Dios y me dijo: paga este mes. Y yo dije: Dios, pero ya te lo pagué. Dice: no, cubre este mes. Y yo cubrí este mes de pacto, y terminar este mes Dios nos sorprendió con la camioneta. Y leyendo el siguiente versículo, y me dijo Dios: cuando te entreguen la camioneta y que vayan a la agencia, cuando tú pongas tu primer pie en la camioneta, vas a decir: hoy se rompe una maldición que tú venías cargando de pobreza. Herencias malditas de nuestros padres, abuelos, bisabuelos. Y así lo hicimos. La muchacha de la agencia que estaba tomando el video se oye cuando dice: ¿por qué no le dan a la camioneta? Porque ya íbamos de salida, ya nos habían tomado video de la camioneta y todo. Pero yo hice lo que Dios me dijo: pones tu pie en la camioneta y así vas a romper una maldición. Amén, gloria a Dios. Palabra, hemos creído en Dios, hemos creído en sus milagros, pero sobre todo hemos creído que Dios hace las cosas a la manera, ¿verdad? Y nos hemos sorprendido, y Dios siempre nos ha sorprendido cada día más. Y venimos, sacamos la camioneta de la agencia, venimos, le hablamos a Johnny. Gracias pastores por sus oraciones, y eso es las oraciones de ustedes. No me voy a dar un verso. Mayra tiene su verso y yo tengo el mío. Hebreos 12:2. Puesto los ojos el autor y consumador de la fe. Venga lo que venga, pase lo que pase, digan lo que digan, su mirada puesta en Cristo. Quien lo tiene aquí no es el hombre, no es la mujer. Quien lo tiene aquí es la misericordia de Dios, porque un día usted es Dios. Quizás estuvo enfermo, quizás estuvo necesitado, pero Dios tuvo misericordia y lo ayudó, y por eso está aquí. Usted sabe mi testimonio. Yo estaba paralítico. ¿Me ve? ¿Malo? No. Cristo llegó y me sanó.
La misericordia de Dios es que estamos aquí. Y por la misericordia de Dios, que Dios nos premió. Dios lo bendiga. Ya, por último, gloria a Dios, dale el aplauso a Cristo, es el que se lo merece, amén, Él merece todo el honor y toda la gloria, amén, gloria a Dios. Escribí aquí, y eso es de, creo que ese no es. No, aquí, bueno, ahorita apunté esto, en plena pandemia, se cerraron negocios. Vas al centro y un negocio cerraron por la crisis que vino, ¿verdad? Y Dios usó a Johnny. Ese día veníamos José y yo peleados y empezó Dios, Johnny usó Dios usó a Johnny y dijo, hay matrimonios que no se ponen. Y yo volteé y le dije, yo creo que le había dicho a Johnny que predicara, pero cayó la gloria de Dios. Y eso fue el domingo y Dios me habló, dijo, hoy vas a tener tu carro de agencia. Fuimos al banco, nos dijeron no. Y le dije, bueno, y fuimos a la agencia, me dijo, pues no hizo nada, pero igual nosotros hablamos. El miércoles fuimos, el jueves nos dijeron, ya está su carro. Entramos en enero, estrenando carro de agencia, sin saber manejar. Y el segundo pues fue un milagro. La empresa pues lo rifó. Ayer estuvo en el evento mi empresa y nos dijo el pastor, Mayra, el tuyo fue un milagro, pero el de José fue una victoria. Amén. Dios los bendiga y denle un fuerte aplauso a Cristo. Gloria a Dios. Sí, Señor. Solo pon tus ojos en Cristo. Solo llénate de Él. Un día de las madres, hace unos 5 años atrás, llegó una muchacha en este lugar y la saludé y como que me dio cosa, dije yo, como que es de armas tomar esta muchacha. Y ella empezó a en Cristo solamente, a llenarse de Él, a llenarse de Él, a llenarse de Él. Y nomás me decía, no hermano, es que yo, no, es que el pecado, y ahí estaba y de repente Cristo la empezó a saciar, a saciar, a saciar, y la empezó a transformar en otra persona, en otra persona. Ya no era la chica que llegó un 10 de mayo aquí. De repente su mente, su forma de hablar, de pensar, empezó a cambiar. De repente me dijo, cuando yo era niña, dijo, yo nunca tuve una relación con mi madre, una relación normal. Dice, pero mi abuelita sí, mi abuelita me cuidó. Yo vengo de cierto pasado, pero mi abuelita siempre me habló de este Dios vivo, de este ministerio, dice. Y me llevaba siendo niña a las vigilias del rancho Santa Rosa. El Espíritu Santo la empezó a tomar, trajo a su hija y empezó a tomarla. Pero la tomó tanto y se enamoró tanto de Dios, y Dios la sació tanto, que primero Dios la empezó a bendecir, prosperar, pero Dios también le hizo un llamado. Y un día el hermano Alonso dijo aquí, dijo, yo voy a apoyar y quiero animar a alguien que quiera servir a Dios, que se prepare para donde Dios le vaya a enviar. Y esta persona me ha constado que se metió al instituto donde yo también estudié, y de repente me dijo, hermano, ¿qué hago? De repente hebreo, de repente griego. Esos idiomas los domino, hermano. Y así, le hablé en hebreo. Ya ve, usted no entiende, pero yo sí entendí. Le dije, muy buenas tardes. Y de repente, pero ¿qué voy a hacer con mi trabajo, con mi tarea? Y ahí dándose de topes, y para la gloria de Dios. Semana también presentó su examen, pasó, se va a esperar su graduación, que es hasta julio, pero en este año Dios le va a dar la oportunidad para alguien que tenía un pasado. Qué padre cuando dices tú, papá, mamá estuvieron en casa, ¿verdad? Pero alguien cuando solo mi abuela, pero me dio lo mejor, me llevó a la fuente del agua de vida. Imagínate que alguien te diga eso y que cuando hables con esa persona no te esté diciendo, es que a mí me falta, o sea, Dios llenó tanto su vida que lo único que desea es servirle
le llame. Imagínate a alguien así. Y este año, levanta tu mano, Suri. Cristo la sació, conoció la fuente de agua viva, puso su mirada en Cristo. Este año ella va a ir a predicar a África, hermanos. Suri va a ir a llevar la palabra a África. Angola, Uganda. Y a ver, me falta un buen GPS. La vieron predicar esta semana. Y dice Suri, tengo mucho miedo de predicar. Solo ve a la fuente de agua de vida. Hace 15 días tuvimos 3 semanas. Fue un servicio profético en este lugar. Y yo cuido mucho decir la palabra profética. Hoy vamos a tener una presentación de niños, que es un acto profético. Va a tener el honor de presentar a José León. Imagínense nomás ese nombre, hermano. Qué precioso. Y hace 3 semanas tuvimos un servicio familiar con la iglesia de las familias fundadoras de aquí, familia Sánchez Garza. Y Dios me dio una palabra. Estaba leyendo 1 Samuel capítulo 2, cuando el rey David dice que llevó por primera vez el arca del pacto a Jerusalén. Pudo llevar, ni Josué la pudo llevar, pero David sí. Sé cuando la llevaban, se iba a caer el arca del pacto, que era una caja y que representaba o más bien iba la presencia de Dios ahí. Sé que cuando se iban a caer, dice que alguien la intentó detener para que no se cayera. No fue nada malo, pero él no tenía la indicación. Dice que entonces David hace esta pregunta que me estremece. Dice: Señor, enséñame a llevar tu presencia. Entonces, ¿cómo quieres que la lleve? Dice que el arca por miedo la llevaron a la casa de un hombre llamado Obed-Edom. Dios lo bendijo en 3 meses, lo que él no vio en 20 años, porque eso es lo que pasa cuando dejas que Dios entre a ti. Te puede bendecir lo que no has visto en toda tu vida, en todas las áreas. Entonces David llegó a la casa de Obed-Edom y cargó el arca del pacto con los levitas. Ahora eran los levitas, y dice que ellos caminaron a Jerusalén. No sé cuánta distancia está, pero son muchos kilómetros. El chiste es que dice que David 6 pasos, y al contar 6 pasos se detenían y levantaban adoración a Dios. Luego, después de que terminaran de adorar, daban otros 6 pasos y volvían a levantar un altar de adoración. Cada 6 pasos hasta llegar a Jerusalén. Y esa era la palabra que Dios me daba. Johnny, ese es Sánchez Garza. 6 pasos después, y ahora vas a llegar a la familia Gallego Sánchez, ¿verdad? Sin planearlo, llegamos con Saúl. Y luego otros 6 y llegamos a otra familia. El día martes tengo otro servicio familiar ahí en Monterrey con una familia de... Oren para que Dios me guarde. Y así, y luego vamos a caminar y vamos a recorrer todas las familias de la iglesia. Esa fue la palabra. Pero qué tremendo que sin planearlo, la familia Sánchez Garza fue la profética, porque a partir de ellos vino. El día de ayer me topé a Doris también y me dijo: ¿puedes ir a hacer un servicio a la casa? Y le platiqué, le dije: mira, Dios nos está llevando a levantar altares de adoración en la casa. Amén. Y altar no es algo que vamos a poner una figura, es ir a postrarnos, a adorar, a clamar al Señor. Toda la tierra se haga presente sobre tu casa, sobre mi casa, porque mi casa y yo serviremos a Jehová. Aleluya. Pero pasó algo. Cuando pones tu mirada en Cristo, Él extiende su mano. Beli, ¿puedes pasar tantito? Si quieres que pase Lucy, no te dé miedo. Y de repente llegó Beli hace 15 días, ¿verdad, Beli? Y puso su mirada en aquel que todo lo puede. ¿Y qué pasó, chicas? Acérquense acá. ¿Qué pasó? Yo lo veo porque me dolía muchísimo este pie, muchísimo. Y por desidia de no ir a un médico, trabajaba y ya en la noche terminaba con el pie hinchado, ya no caminaba bien. Y ese sábado empezaron a orar y yo le dije: pues Dios, sáname, ¿verdad? Actividades y al salir de la iglesia yo le dije a mi hermana, le dije: ¿ya viste? Dice que, digo, ya camino bien, ya no me duele nada, le digo. Y le dije a mi hermana: yo tengo que ir a darle gracias a Dios este domingo porque yo lo sentí también.
estaban orando y yo sentía que pasaba algo atrás de mí, aire, sentía mi cabello que se me movía. Y para mí, o sea, es algo muy bonito. Y también porque está mi mamá aquí presente también, yo quiero también un milagro para ella. Todo eso. Otro esta semana de mi hijo también, bien grande. Él va al trabajo en moto, va y viene. Estaba en un semáforo y le llegó una persona en el carro por atrás. Mi hijo voló, no se hizo nada. Yo sé que Dios me lo... Y Dios lo tiene para la hermana Kika. La hermana Kika es la hermana mayor del pastor Rodolfo Sánchez, ¿verdad? Pero la bendición vino sobre la familia. Solo puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Si venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Gustavo, ¿no llegó la hermana? ¿Puedes dar su testimonio así rápido? Habíamos invitado a una hermana, mis hermanos, pero se le ponchó su carro allá al Antonio Narro allá y no pudo llegar. Esta hermana aquí iba a venir, ya había venido aquí una ocasión cuando fue la primera campaña de nuestra hermana Marta Hernández, que vino en la campaña. Ella tenía 7 años, mis hermanos, 7 años donde no podía tener familia. Ya estaba casada ella y no podía tener familia. Y en esa ocasión, en esa campaña, se oraron todas las mujeres, que era culto de mujeres, y se oró por ella. Se fueron a su iglesia donde ella asiste, estuvieron orando por ella, y de repente yo una ocasión, hasta que aquí estaba yo dirigiendo, y se acuerdan que yo les había dicho que el bebé que ella estaba esperando había nacido sin vida. Y de repente, cuando le dan la noticia que no estaba muerto, sino que había vuelto a la vida el bebé. Y el día de hoy el bebé tiene, ¿cuánto tiene el bebé, Adriana? Casi 1 año el bebé. Sí, después de que no podía tener familia, le dio un hijo. Y el día de hoy ese bebé tiene casi 1 año, mis hermanos. Y nos hubiera gustado que ella hubiera venido hoy, este día, le habíamos invitado. Pero le hablé y me dice, ¿qué crees? Se me ponchó mi llanta y ando sola. Y yo dije, de aquí que yo vaya por ella. Y le digo, bueno, sabe por qué hace las cosas. Amén. Pero realmente es un gran testimonio, mis hermanos. Y nos hubiera gustado que ella hubiera venido para que diera su testimonio. Pero yo sé que un día ella va a venir y va a testificar lo que le acabo de decir ahorita. Pero sea para la honra y para la gloria de Dios, mis hermanos. Amén, dele fuerte el aplauso al Señor. Amén. Y termino con esto nada más. Ezequiel capítulo 47, verso 9. Ezequiel tuvo una visión donde veía la casa de Dios y que de la casa de Dios salían 2 ríos. Y en Ezequiel 47, 9 dice, y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entraren estos 2 ríos, ¿qué harán? Vivirá, y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá lo que entrare en ese río. Solamente en esta mañana, amada iglesia, te invito a sumergirte en los ríos de Dios. Como cuando te metes a un río natural y sientes lo fresco, métete en los ríos de su presencia. En esta mañana solo míralo a Él, y al entrar pueda sanar, pueda ser libre, pueda ser limpio. Para otros esa agua va a traer saciedad, va a traer fruto, va a regar tierras áridas, va a traer fruto donde había desierto. Para otros las aguas, como aquel general sirio que fue limpiada su lepra con las aguas. Así solamente en esta mañana sumérgete en los ríos de su espíritu y pon tu mirada en Él.
sáciate, sáciate, sáciate. Porque si bebes de esa agua no tendrás sed de Él jamás. Ya no busques a Dios en el lugar equivocado, en cosas huecas, cosas temporales, sino en aquel que es el agua para siempre. El agua que fluye para siempre. El agua que frota para vida eterna, que fluye para vida eterna. En el nombre de Jesús de Nazaret. Y Espíritu Santo, anhelo tu presencia con poder y gloria, y en este lugar